Hola, mi nombre es José Luis García, soy analista independiente, redactor de enbolsa.net y voy a presentaros el tutorial formativo sobre la Trading Station. La Trading Station es una estación de trading preparada para la plataforma MT4 que la tenemos asignada a distintas entidades o distintos brokers donde podrán utilizar las herramientas que vienen incluidas en esta máquina de trading o esta estación de trading para todos los usuarios. Realmente tenemos que dividir la zona de la Trading Station, lo vamos a dividir en 4 zonas. La zona de Screener, Book, Estadística y Mercado. Y a su vez dividiremos la sección de la estación de trading en una sección de información y alertas y otra sección de operativa y zonas experto. En los vídeos tutoriales separaremos por un lado la zona Screener en un vídeo tutorial, por otro lado la zona Book, Estadística y Mercados en un segundo tutorial y la zona operativa o zona del experto de trading en un tercer tutorial. El primer tutorial, como hemos dicho, nos vamos a centrar en la parte del Screener. ¿Qué es el Screener, la zona Screener de la Trading Station y para qué se utiliza? La zona del Screener está compuesta o dividida de 6 grandes zonas. Una primera zona es la zona de las ideas de trading o lo que se llamaría zona de planes estratégicos. Aquí aparecen los distintos planes estratégicos que nuestra herramienta de trading propone a los usuarios como alternativas a vigilar o alternativas para mirar en su trading del día a día. En el segundo cuadrante aparecerían las estrategias de trading que ya están abiertas, es decir, aquellas posiciones que la Trading Station ha tomado en el mercado y donde el usuario puede repasar, ver o incorporarse a esa estrategia. En el tercer cuadrante aparece el cuadrante del gestor, el gestor de operaciones. En este cuadrante lo que vamos a ver son las distintas operaciones que el usuario de la herramienta de trading, de la Trading Station, tiene abiertas y por lo tanto desde este gestor de operaciones podrá cerrarlas o cancelar todas las operaciones. En el cuarto lugar tenemos la información del activo. Siempre que seleccionemos un activo dentro de la zona de ideas de trading o dentro de la zona de órdenes abiertas, nos aparecerá una información específica sobre el activo que hayamos seleccionado. En este caso, esta información vendrá relacionada con la técnica, el tipo de operación, el ranking, la zona pivot point y las probabilidades de éxito. El sexto cajón hace referencia a la situación de mercado de la estrategia que hayamos seleccionado. En este caso, si hemos seleccionado la primera, la segunda, tercera o cuarta, nos aparecerá la situación de mercado de ese activo, de ese instrumento que hayamos seleccionado y por lo tanto, siempre que pinchemos en cualquiera de los planes estratégicos, ya sean ideas de trading o estrategias abiertas, aparecerá la información tanto de la información de ese activo como de la situación de mercado de ese activo, indicándonos pues su tendencia, su histograma o su nivel de sobrecompra o sobreventa extrema. Por último, en la sexta sección, es la sección dedicada a los eventos macroeconómicos, donde tenemos todos los datos macroeconómicos relacionados con la operativa de ese día, atendiendo y ordenados a la hora, divisa, volatilidad y tipo de evento. Ese sería el cuadrante principal de la zona Screener. Ahora pasaremos a desarrollar una a una las distintas secciones. La primera sección que le hemos comentado es la sección denominada ideas de trading. En la zona de ideas de trading aparecen las posibles operaciones que podamos realizar en índices, divisas y materias primas. Como digo, son tan solo ideas y por lo tanto son estrategias o planes estratégicos que podemos analizar y observar dentro del mercado. En la primera parte del cuadrante observaremos el tipo de activo en el que podemos realizar esa estrategia de trading, que no es otro que pueden ser, como hemos dicho, en color verde aparecerán aquellos activos que sean denominados como divisas, en azul aparecen los índices y en color amarillo aparecerán las materias primas. Dentro de los índices mundiales solemos trabajar con el DAX alemán, los índices americanos, Nasdaq, Dow Jones, S&P 500, y en Europa con el DAX, con el IBEX 35 o el Eurostoxx 50. En materias primas, el oro y el petróleo, y en las divisas normalmente se suele trabajar con las divisas mayors o con algunas menos. En total, aproximadamente unas 25 divisas y unos 5 6 índices y 2 materias primas.
En la segunda casilla nos aparece reflejado con un triángulo color rojo o verde al alza o a la baja si la operación es un largo o un corto, siendo el rojo la dirección para cortos y siendo verde hacia arriba la dirección para largos. En tercer lugar aparecerá el nombre de la técnica. Dentro de las técnicas de trading que utilizamos en la Trading Station son 4, podrá ser un giro crítico, un RMO, un VCN o un MACD. Son 4 estrategias de trading distintas para distintos momentos del mercado, para plena tendencia alcista, para operaciones contra tendencia, para operaciones en ámbito correctivo o operaciones de breakout. En este cuadrante nos indica el precio del activo y su evolución en el día de hoy, positiva o negativa. En los siguientes cuadrantes nos aparece la probabilidad de éxito de la técnica. Por lo tanto, tenemos probabilidad de la técnica y la probabilidad del símbolo. Como ven, la técnica es la que hemos visto anteriormente, dentro del cuadrante de técnicas, nos dice la probabilidad de esa técnica. Esa probabilidad, el primer cuadrante, nos marca la probabilidad de la técnica para todos los activos. En este caso, el giro tiene una probabilidad del 93%. Sin embargo, en la segunda columna, que es la probabilidad del símbolo, veremos la probabilidad que tiene este activo en específico. El activo en concreto tendrá una probabilidad propia frente a la técnica. En el caso de que la probabilidad de éxito del activo sea mayor que la probabilidad de éxito de la técnica, se pondrá en color azul. Y cuando no lo sea, aparecerá en color blanco, diciéndonos que este activo, en el caso del ejemplo, el dólar contra el franco, tiene una probabilidad de éxito inferior a la media de todos los activos en el giro crítico, que es el de nivel de 93. Por lo tanto, es un factor muy interesante valorar la probabilidad de éxito de un activo cuando sea mejor que la media de la técnica. En el siguiente cuadrante aparece una información muy relevante como es el potencial de una operación. El potencial es el número de puntos, el número de pips o el número de puntos que se puede mover un activo en la dirección al alza o a la baja. Por ejemplo, en este caso, lo que medimos es que 17 es el número de puntos que en base a su volatilidad se está moviendo en este momento el dólar contra el yen. En el DAX sería 31 puntos los que se están moviendo de media, en el dólar franco 16, en el euro dólar 13. Conocer el potencial de movimiento de un activo nos permite alargar o reducir nuestras posibilidades de beneficio en el mercado. De manera que un potencial alto nos especificaría que podemos obtener un número alto de puntos de beneficio en nuestra operación. En el caso de la cuarta, en esta columna aparecen los spread, que no es ni más que el diferencial entre la oferta y la demanda del precio del activo. En este caso, en el dólar contra el franco, el spread de 0.2 nos dice que el diferencial entre el bid y el ax es de 0.2. Nos saltamos la columna de calidad, nos vamos directamente a la columna de trade y en este caso, en la columna de trades, es un botón en color naranja para los trade cortos o verde para los trade alcistas, las operaciones alcistas, y pinchando sobre el botón nos permitirá abrir la gráfica para ver la idea de trading con todos sus parámetros incorporados. Antes, justo al darle al botón de trade, se nos abrirá antes de la gráfica un pop-up con el disclaimer legal donde deberemos decidir si aceptamos las condiciones legales para ver el gráfico o no. En el caso de que aceptemos, se nos abrirá el gráfico con todos los indicadores y las posibilidades operativas incorporadas. He dejado para el final la columna de la calidad porque considero que es muy relevante. La columna de calidad va desde 0 estrellas a 5. Cuando tenemos 0 estrellas se representa con un punto negro y cuando tenemos 5 estrellas pues aparecen representadas con esos símbolos de las 5 estrellas. Podemos tener operaciones de 5, 4, 3, 2, 1 o 0 estrellas. Cuanto más estrellas tenemos, la calidad de la operación será mayor. ¿De qué depende la calidad de una operación? La calidad de la operación dependerá de los factores técnicos que ayuden o no a que se produzca el hecho que está demandando la técnica que queremos utilizar. Una vez que tenemos la calidad, podemos pinchar sobre ella y simplemente haciendo un clic sobre las estrellas nos aparecerá un pop-up. En este pop-up nos aparece una información relevante que nos dice, por un lado, el potencial que tiene el activo, es decir, si es un potencial bajo, medio o alto. Atendiendo al potencial, si es un potencial medio, bajo o alto, nos recomienda un tipo de orden. Nos dice la distancia hacia el próximo soporte.
Si es una distancia muy alejada, quiere decir que un potencial muy alto con una distancia muy alejada me permite utilizar estrategias de largo recorrido en beneficio en puntos. Me dice el tipo de riesgo, en este caso sería un riesgo muy bajo, porque el contexto de la señal es excelente, es decir, son 5 estrellas y por lo tanto la mejor calidad. Luego me habla de la probabilidad del símbolo versus la técnica, en este caso sería un equilibrio entre el símbolo y la técnica. Y por último me muestra los aspectos que son determinantes o los aspectos técnicos que han provocado estas 5 estrellas. Como vemos, una estrella la otorga la zona neutral, 2 que no hay divergencia, 3 que tiene un potencial alto y 2 que están alejados del siguiente nivel girocrítico. Por lo tanto, es una operación, en este caso bajista, en el franco contra el yen, de calidad excelente, de riesgo bajo, con un rendimiento, un potencial medio y una distancia a resistencia alejada. Por lo tanto, una muy buena operación para realizar atendiendo al contexto global del pop-up y de la información que nos ofrece. Como vemos, la información del potencial y la distancia viene en la primera parte, como hemos dicho, la información del riesgo en la parte intermedia, la calidad, ahí la tenemos, con sus 5 estrellas, y por último, la probabilidad de éxito y la explicación histórica. Bueno, como ven, al final, en el grupo de preseñales, tenemos una información muy relevante que podríamos destacar fundamentalmente en la probabilidad de éxito. Buscaremos activos que tengan una alta probabilidad de éxito. Buscaremos activos con un potencial alto para que tengan mucho recorrido y con una buena calidad. Por lo tanto, probabilidad, potencial y calidad serán fundamentales a la hora de valorar las estrategias en las que queremos intervenir operando. En nuestro segundo cuadrante es el cuadrante de estrategias operativas, estrategias que están abiertas. En la primera sección veremos el símbolo, recuerden, verde para las divisas, azul para los índices y amarillo para las materias primas, junto a la técnica y la hora en la que se abrió la operación. Por defecto, todas las operaciones que aparecerán ordenadas desde la hora más alejada a la hora más cercana. Por ejemplo, la última operación que aparece recogida es la operación a la 1:10 del día 15 de enero. Por lo tanto, 15 de enero, 1:10, la última operación que se abrió fue un australiano yen con una técnica del giro crítico. Luego, verán que en la siguiente información tienen, de nuevo, volvemos a incidir sobre la probabilidad. Por si no la vieron en las ideas de trading, la puede ver ahora dentro de las operaciones abiertas. Y por último, los parámetros de entrada, stop y objetivo, que serán fundamentales para saber en qué punto se entró, dónde perderemos y dónde obtenemos nuestro take profit. Por último, pinchando el botón de trade, nos permitirá de nuevo abrir los gráficos e incorporarnos a la idea de trading, siempre y cuando, como dijimos anteriormente, hayan seleccionado aceptar dentro del pop-up legal, donde les indica todas y cada una de las cláusulas legales que tienen que aceptar para poder realizar este trade. Por lo tanto, toda la información en las órdenes abiertas la tenemos a nuestra disposición. El tercer cuadrante nos hablaba del gestor de operaciones o el dashboard, que es donde aparecen recogidas todas las operaciones. Si nos fijamos, aquí aparecerá una información relevante como es el activo en el que tenemos abierta la posición. Nos aparece la técnica por la que hemos abierto la posición. En el caso de que la técnica aparece en blanco, es una operación realizada como manual, es decir, de libre aceptación por nuestra parte. Nos dice si la operación es un largo o un corto, en el caso de que estemos dentro. O si es una orden que está puesta en el mercado pero no se ha ejecutado, aparecerá como orden buy limit o sell limit. Posteriormente nos dice, en el caso de que la operación esté abierta, nos dice el día en que la abrió y la hora a la que se abrió dicha posición. Nos dice el lotaje con el que hemos entrado, en este cajón nos dice el lote es decir, el volumen o lotaje con el que hemos entrado en las divisas, índices o materias primas. Los parámetros de la operación, dónde hemos entrado, dónde tenemos puesto el stop y dónde tenemos programado el objetivo. El siguiente cuadrante nos mostrará el número de puntos ganados o perdidos. Cuando sean perdidos aparecerán en rojo, cuando sean ganados aparecerán en verde. Y por último, en la última columna tendremos los botones de cerrar y cancelar, de manera que las operaciones que estén abiertas se podrán cerrar desde ellas simplemente pinchando el botón de cerrar. Y las operaciones que estén puestas en el mercado pero no se hayan ejecutado
podremos quitarlas del mercado simplemente pinchando el botón de cancelar. Con esto hemos visto las ideas de trading, las estrategias abiertas y el gestor de operaciones. Ahora nos vamos a ir a la sección informativa sobre el activo que estemos tratando de analizar. Como les decía, cuando pinchemos en uno de los activos que aparecen en las ideas de trading o en las órdenes abiertas, automáticamente nos aparecerá la información de este activo dentro de su cuadrante correspondiente. En este cuadrante, como ven, aparecerán datos técnicos, dirección de la operación, spread, probabilidades, etc. Lo primero que nos aparece en verde es que la parte alta de la ventana se nos colocará en rojo cuando el activo es bajista, es decir, cuando estamos haciendo una operación a la baja, o verde cuando la operación es una operación alcista. En ella aparecerá también el nombre y el spread que tenemos en ese activo. En segundo lugar, tenemos una línea donde aparece una información relacionada con la técnica que hemos utilizado para entrar, en este caso una técnica de pullback o un giro. La operación nos dice que es un corto, además del color nos lo indica en el texto. Nos da la información del ranking, que nos dice en qué posición del ranking está esta divisa. El ranking se entiende como el número que ocupa el activo dentro de las subidas o bajadas del día. Un ranking 1 de 26 significaría que es el activo más alcista, o un ranking 26 de 26 es el activo más bajista. Luego nos aparece la información de la zona pivot point, donde tenemos la información de la zona pivot point, nos dice si está en una zona pivot point o si está en una zona neutral, pudiendo ser neutral, zona pivot, soporte 1 o resistencia 1, soporte 2 o resistencia 2, soporte 3 o resistencia 3. Y por último nos indica si el activo presenta divergencia sí o divergencia no. Como ven, una información técnica muy favorable a la hora de saber en cada momento cómo se encuentra el dólar yen con respecto a sus niveles de resistencia de pivot point o soportes, con respecto a su desgaste por divergencias o con respecto a su calidad alcista o bajista en cuanto al ranking. Por último, en la última línea aparecerá la probabilidad de la técnica y la probabilidad del símbolo. Esto ya lo vimos anteriormente dentro de las ideas. Dentro de la idea lo vimos anteriormente y observamos cómo ahora se vuelve a repetir y vemos cómo la probabilidad de la técnica es de un 93% y la probabilidad del símbolo es de un 95%. Cuando la probabilidad del símbolo es mayor que la probabilidad de la técnica, entonces aparece en color verde. Y cuando la probabilidad del símbolo es menor que la técnica, ambas casillas aparecerán en color gris. Una vez que hemos visto la información del activo, pasaremos a ver la situación del mercado. La situación del mercado se divide en tres zonas. La zona de la tendencia o timing, la zona del histograma o pendiente y la zona del RSI o aceleración del precio. Luego aparecen en cuatro time frames, 5 minutos, 1 hora, 4 horas y diario. De manera que si el color de 5 minutos es gris, significa que la tendencia es neutral. Cuando es rojo significa que es bajista y cuando es verde significa que es alcista. Habrá veces que veamos cómo todas las casillas del timing o tendencia son verdes, significará que hay una muy buena alineación alcista, todas rojas, muy buena alineación bajista o en este caso muchas grises, con lo cual significa que el activo está en una zona neutral o poco tendencial. El histograma nos mostrará la pendiente de la tendencia. Si la tendencia es bajista y la pendiente es positiva, es probable que siga cayendo. Y si la pendiente es alcista o bajista, pero pendiente creciente, lo normal es que esa tendencia se mantenga. Cuando tenemos una casilla gris, es que la pendiente es neutral, por lo tanto, tendencia neutral y pendiente neutral. Y cuando tenemos una casilla, en este caso roja, quiere decir que la pendiente es negativa. Y cuando tenemos la casilla verde, la pendiente es positiva. A nosotros nos interesa que la pendiente sea positiva cuando somos, o verde, cuando somos tendenciales. Por último, tenemos el RSI, que el RSI es el indicador del Relative Strength Index o índice de fuerza relativa, que nos muestra si un activo, en este caso, el activo que estamos divisando, es en 5 minutos neutral, sobrecomprado o sobrevendido. Cuando es sobrecomprado aparece en verde, cuando es sobrevendido en rojo y cuando es neutral aparece en gris. De manera que en este cuadrante de situación de mercado podemos ver la información de la tendencia,
la pendiente de la tendencia y la aceleración de la misma en 4 timeframes distintos. Una información muy relevante que nos puede ayudar a tomar decisiones de entrada o salida en el mercado. Ahí lo tenemos, rojo o verde para los 4 timeframes, histograma verde pendiente alcista, rojo pendiente bajista, y por último el RSI, el rojo indica sobreventa, el verde sobrecompra y el gris neutral. Por último, llegamos a la última zona, que es la zona de los eventos macroeconómicos. En los eventos macroeconómicos, esta es una zona reducida, luego tenemos una zona donde los eventos se ven de una manera más amplia, pero en este cuadrante reducido tenemos una información muy importante sobre los datos macroeconómicos, de manera que estemos totalmente informados en cada momento de lo que está ocurriendo, la relación que tengan los datos macroeconómicos con las ideas de trading o estrategias que queramos realizar, los usuarios quieren realizar a través de la estación de trading. Si se fijan, en la primera columna nos aparece la hora del evento para que sepamos si estamos cerca o lejos del próximo evento relevante. En el segundo caso nos avisa de la divisa a la que afecta, de manera que si voy a operar a un euro dólar, tendré que tener en cuenta si la divisa del próximo dato macro afecta o no al euro o al dólar. En tercer lugar, aparece la volatilidad. La volatilidad viene recogida en 3 grados, 1 estrella, 2 estrellas o 3 estrellas, siendo las 3 estrellas el grado de volatilidad más alto y con el que tenemos que tener un mayor cuidado a la hora de operar los activos que se encuentren cerca a los datos de volatilidad 3. Por último, tenemos la descripción del evento, donde nos dice en castellano, en el caso de que estemos utilizando la herramienta en castellano, nos dice el evento, el nombre del evento al que se refiere ese dato macroeconómico. Por lo tanto, dentro de la zona de eventos macroeconómicos tenemos este cuadrante y además tenemos la posibilidad de que los datos macroeconómicos nos van a avisar con unos pop-ups. Es decir, los datos macroeconómicos nos avisarán del riesgo que supone abrir una posición en un momento determinado. Para ello, utilizaremos un pop-up 30 minutos antes, cuando tengamos un dato de valoración 3, un dato de alta volatilidad. 30 minutos antes del dato nos avisará de que tengamos cuidado y solo podremos quitar este anuncio si le damos al OK. Por lo tanto, nos está avisando de ese dato macroeconómico. 10 minutos antes de un dato macro de valoración 3 o valoración 2 nos avisará también para que estemos al corriente por si queremos cerrar la operación, en este caso, de la divisa a la que afecte. En este caso, afectaría al dólar. Y por último, si queremos operar un activo que está relacionado con un dato de 3 estrellas de volatilidad y ese activo es de una divisa en la que está relacionado ese dato, nos saldrá el pop-up y nos dirá, si quieres abrir el gráfico, primero opera con precaución con esta divisa porque viene un dato macro de alto rendimiento. Por lo tanto, señores, estaremos perfectamente informados con los pop-ups 30 minutos, 10 minutos antes y los pop-ups de aviso cuando la operación que queramos hacer esté relacionada con un alto grado de volatilidad en breves momentos. De esta manera evitaremos la confusión y evitaremos que los altos grados de volatilidad que traen consigo los datos macroeconómicos nos afecten de manera perjudicial. Eso ha sido todo para la sección del screener. Espero que la sección del screener haya sido de su agrado y nos vemos en el siguiente tutorial donde hablaremos del book, las estadísticas y el mercado. Un saludo.